Pensamientos. Que en este tiempo el enemigo trabaja, alimenta y estimula permanentemente en forma perniciosa. Por eso hay que ver cómo uno se conduce, en qué lugares anda, qué programas ve, de qué manera se comporta y se relaciona con el mundo que le rodea, empezando por los ya comprometidos no solo con el Señor, sino en el matrimonio, pero también los solteros. Y hablando ya de también lo que hay a veces dentro de la mente, son desórdenes sexuales, inmundicia y lascivias. Dentro del mundo de los pensamientos, ya habiendo ahondado tanto primeramente en esa área tan trabajada por el enemigo, porque el enemigo conoce arduamente todas estas discapacidades del ser humano y por eso trabaja en esos frentes de batalla. Pero también las personas, dentro de lo que es la puja humana y carnal, dentro del mundo de los pensamientos, es llevar a idolatrar. Es un pensamiento no espiritual el idolatrar. La idolatría, todos lo sabemos y lo conocemos como algo que no es de Dios, hablando puramente de la idolatría, de aquel que es llevado por los ídolos. Pero idolatría es idolatrar a una persona. Idolatría es el poner delante de sí a una persona en la medida que no puede estar, porque Dios es celoso y porque Dios no quiere que pongas tus pensamientos, ni tu mirada, ni tu confianza en el hombre, porque ¿qué es el príncipe? Aún dice la palabra de Dios, en estos días se hablaba de eso, porque su aliento vuelve a la tierra. Pero ¿sabes qué? Dios permanece para siempre. Da el aplauso. Aleluya. No idolatrar esos pensamientos que vienen de la carne, el buscar a quién apegarse, el buscar en quién poner la confianza, en quién respaldarse. Cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en estas cosas. La carne, mirá, lleva a la hechicería. Y mira cuántas cosas de repente hay dentro del mundo tedioso y enfermizo de los pensamientos. Y yo lo encuadré entre paréntesis, ¿no? Todo ese ámbito de contiendas, de enemistades. ¿Sabes cuánta gente está con un ring de continuo idas y venidas, de boxeo, de palabras, de situaciones que recrean permanentemente? Personas que están en ese mundo de los pensamientos, y esto lo contamina, lo dijo Jesús, en ese mundo de pensamientos tienen ahí adentro, no lo hablan, pero el Señor lo ve y lo escucha todo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Sabes cuánta gente está en estado enfermizo en la parte mental de los pensamientos en este sentido? Pero uno escoge si le da rienda suelta a eso o le pone el freno de Dios. Hay gente que después se habla de la abundancia del corazón, ¿no? Y el corazón se llenó según los pensamientos. Y los pensamientos de algunos están alimentados por pleitos y contiendas que de alguna forma están alimentando permanentemente en sus mentes carnales, no así en el espiritual. Pero el carnal piensa en las cosas carnales y está pleiteando y dentro de su mente este tipo de cosas que no conllevan a la paz. También habla de las herejías. También, y vuelvo a hablar de las relaciones humanas, ¿no? Cuántas cosas se enferman en la misma mente, los malos pensamientos. Cuando ahora habla en las relaciones humanas, ¿no? De envidias, ya habló de los celos, ya habló de las enemistades que luego pasan al siguiente plano, que son los pleitos, los celos que terminan en iras, envidias, situaciones que pueden terminar en desenlaces fatales como homicidios. Habla aún de las borracheras, orgías, y la lista continúa y dice cosas semejantes. Todo esto que de alguna forma está impreso en nosotros y pide permiso o sin pedir permiso, continuamente está batallando para ganarse un lugar si es que se lo das. Y los malos pensamientos que están en esta lista y en algo más que vamos a añadir todavía, esto es lo que contamina al hombre.
son cosas que traen abajo tu carrera espiritual, que dañan luego tu relación con Dios. Hay gente que porque tiene no una mente sana, sino enfermiza, y se enfermó con todas estas cosas, con todos estos pleitos, celos, contiendas, ira, disensiones, hechicerías, adulterios, fornicaciones. Claro, su mente contaminada lo contamina, pero su mente contaminada no le deja ni le permite establecer una fluida y saludable comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero todo esto tiene que erradicarse en nosotros. Todo esto cambia y se radica en nosotros si cambiamos de dueño. Porque los que son de la carne están llevados por todo esto, pero dentro del listado de malos pensamientos, no solamente todo lo carnal. Vamos a Mateo capítulo 9 y versículo 2. Mateo capítulo 9 y versículo 2. Aquí también el Señor le llama malos pensamientos. ¿Por qué también podemos estar siendo llevados si no cambiamos de dueño como debemos de cambiar? Y entonces nuestra mente está llevada de estos otros malos pensamientos también, como descubre Mateo capítulo 9, cuando en el versículo 2 se nos cuenta que a Jesús le habían traído un paralítico que estaba tendido sobre una cama, y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y qué mal pensamiento hubo a partir de ese momento, sí, en forma no audible y en forma invisible, pero conocido por el Señor, porque Él es el que conoce los pensamientos. Y entró el pensamiento de la duda, otro mal pensamiento, no solo la codicia, el adulterio y todo lo ya dicho, los pensamientos de duda. Porque entonces, no todos, algunos de los que estaban ahí decían, mira, es un hablar el pensamiento, dice dentro de sí, este blasfema. Dudaban, decían dentro de sí. Una conversación audible para el que la lleva, nada más. Pero nada más que para el que la lleva, o para Dios también es una conversación audible. El Señor escucha los pensamientos, aún estando Jesús en un estado físico, humano, carnal, semejante a nuestro cuerpo. Él tenía, pero como Señor de todos y Señor de los cielos, cuanto más ahora también conoció y conoce el ruido que nosotros no podemos percibir de los pensamientos. El Señor escucha, y escuchó los pensamientos. Los pensamientos de duda son pensamientos que también contaminan, que el Señor no quiere que ninguno de nosotros tengamos. Empiezan a batallar primero los carnales, pero también están estos otros pensamientos, los pensamientos de duda, que uno escoge como los otros, si darle o no lugar, si darle o no cavidad. Uno está en la capacidad de elección. El Señor, decirle que tenés al lado, te ha dado libre albedrío. Decíselo. Vos estás permanentemente en lo que estés, viajando en el auto, viajando en el ómnibus, en la calle, lo que fuera. Y ahí estás eligiendo qué es lo que tu mente va a pensar. Pero acordate que el Señor discierne, y no solamente discierne, oye los pensamientos. Porque la palabra dice en cuanto a Jesús, que discernió estos pensamientos, dice que Él supo lo que decían sus pensamientos. ¿Y esto qué trajo? No solamente lo que ya venimos hablando, que es la contaminación, porque el que piensa con incredulidad se contamina espiritualmente para no recibir el milagro. Porque de ahí solo el que cree verá la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que este mal pensamiento de duda, de incredulidad, de desconfianza, se ganó la reprensión del Señor. ¿Y cuántos queremos ser aprobados por el Señor? Aún en lo íntimo, en lo personal, en lo que nadie ve, en lo que nadie oye. Pero sí el Señor, dale el aplauso y decirle: Señor, yo quiero tu aprobación. Aleluya, decirle: dame buenos pensamientos. Quítame la duda. Quítame la desconfianza. Aleluya.
Pero también pensamientos, como nos cuenta ahora 1 Corintios capítulo 3 y versículo 18, toda altivez, toda soberbia, que generalmente las llevan aquellos que se creen sabios, ¿no? Porque sabio hay uno solo y ese es Dios. Pero hay gente que se la creyó y se mofa de las cosas de Dios y quiere racionalizarlo todo, lo cuestiona y antepone razones y luego así le va, ¿no? Porque la gente que es así, vos ves el resultado de su vida y es nefasta. Pero el sencillo, el humilde de corazón, ese lo vas a ver bendecido y prosperado. Bienaventurados los pobres, ¿no? No los que se creen ricos, se creen sabios, altivez en pensamientos. Esto es algo reprobado por el Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, hablando de malos pensamientos, ¿no? De eso que hay que sacar del corazón, de la mente, saber discernirlos para no permitirlos, porque son cosas que asoman muchas veces de parte del enemigo, y no porque venga el pensamiento ya estás pecando, no, se te propone un pensamiento que no es pecado ya. El tema es que le des andamiento a eso. Que el enemigo quiera poner algo es una cosa, que vos le des lugar a eso es otra cosa, y eso hay que saberlo delinear. Hay gente que se culpa, carga culpabilidad que no tiene, porque el enemigo quiere sembrar malos pensamientos. Pero es uno de los que los va a aceptar o no. Tales como esto que veníamos diciendo, en 1 Corintios decíamos capítulo 3, versículo 18, dice: nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿no? Porque sabio hay uno solo y ese es Dios. Hágase ignorante para llegar a ser sabio. El Señor quiere desplomar tu altivez en nuestras mentes. Hay gente de cabeza demasiado erguida. Hay gente demasiado altanera. Y eso es algo que el Señor reprueba. Dios mira de lejos al altivo. Y si alguien se la creyó de esa manera y se creyó, dice acá, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Más vale decir ante la grandeza de Dios: Señor, yo no sé nada. Estoy para aprenderlo todo. Soy un discípulo y vos sos el maestro. ¿Y por qué esto es así? Porque en los errores y trampas, versículo 19 al final, en la astucia de los que se creen sabios, de ellos, dice el versículo 20, el Señor que conoce esos pensamientos también de los sabios y dice que esos pensamientos son vanos. ¿Cuánta gente se permite el pensamiento de inflarse a sí mismo, inflar su propio corazón, de altanería, que eso el Señor lo pone lejos? Dios mira de lejos al altivo. Da el aplauso y decirle: Señor, dame en corazón y una mente humilde, aleluya, pensar, aleluya, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la medida de tu ley, aleluya. Y en Romanos, veíamos en Romanos 8:5, y a donde volvemos ahora un poquito para atrás, veíamos que en la primera mitad del versículo, que los que son de la carne piensan en todas estas cosas y en otras más. Los que son de la carne, sí, son llevados, esclavizados por un mundo de pensamientos continuos que no hacen más que contaminarlos. Pero se puede ser diferente. Vamos a Romanos, como estamos, capítulo 8, versículo 5, pero en la segunda mitad dice que se puede ser, pero ahora dice del Espíritu, dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Para cambiar eso tan terrible, que es lo que se vive internamente, la mismísima, como decíamos, azotea nuestra vida, que es nuestra cabeza, nuestra mente. Para cambiar eso, no hay otra cosa factible que ser de Dios, ser del Espíritu de Dios. Declararlo a Él como el dueño de nuestras vidas y buscarlo a Él, sí, como el soberano de nuestro ser. Y nosotros, por voluntad, pasar